tardes, queridos auditores. Estamos nuevamente en otro domingo de su programa Más Sociedad. Y nuevamente nos falló el hombre de la casa, Eduardo Cretón. Nos está fallando seguido el hombre de la casa. El hombre de la casa. Bueno, hombre. Pero ahora tenemos... pero de todas maneras estamos muy bien acompañadas con Katy Montalegre porque tenemos a una invitada de lujo, por lejos, la mejor invitada que hemos tenido el programa desde que partimos. Sí. Ex convencional constituyente, ex ministra de Educación, ex partner, ¿cierto?, de lo que fue la Convención Constitucional, actual candidata a alcaldesa por Las Condes, futura alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillos, para hablar de octubrismo el día de hoy. Bienvenida, Marcela. No, muchas gracias por la invitación. Acabo de captar que era, ya que les falló el panelista, pero no importa, no importa. No tenemos problema de dignidad. Oye, yo voy a defender a mi querido amigo, porque no es que nos falle, la verdad es que está en un rol muy importante apoyando las campañas de nuestros candidatos de cara al 26 y 27 de octubre. Y está con su comisión de paz y entendimiento. También está en la comisión de paz y entendimiento. Sí. Así que le mandamos un cariñoso saludo a Eduardo Cretón. Y obviamente, no estando Eduardo Cretón, tenemos Chipe Libre con Constanza Juve para invitar a gente muy buena en este programa, así que estamos muy contentos de tenerte, Marcela, en Más Sociedad. Me encantó este panel. Un poco rudo este panel. No, para nada. No, sí, vamos a hablar aquí relajado, de un tema relajado. Claro. ¿No? Ahora que se cumple. El programa de la verdad, no la hora de la verdad. Oigan, sí, yo sé que ustedes están acostumbrados a que tengamos un bloque al final del programa que se llama La Hora de la Verdad. Bueno, pero la verdad es que, valga la redundancia, la invitada que tenemos va a ser el programa entero, la verdad. No es necesario que caigamos en eso. Así que, oye, sí, Kate, bueno, abre tú los fuegos. Hoy día no vamos a hablar de un tema que nos causa tanta risa, la verdad, y especialmente a los chilenos, porque desde el 18 de octubre del 2019, 5 años hemos visto cómo las consecuencias han sido devastadoras para nuestro país, no solo por la violencia que se produjo después de ese Viernes Negro en adelante, en las semanas que vimos destrucción, ciertos saqueos, cómo la gente de las plazas de las capitales regionales, especialmente no solo en la región metropolitana, sino también en el norte y sur de Chile, vieron quemados sus negocios. Muchos de ellos también veían cómo destrozaban las plazas, quemaban monumentos, quemaban iglesias, y toda esa violencia y todo ese octubrismo terminó siendo, en cierta manera, una herramienta para impulsar una instancia revolucionaria a través de la nueva Constitución. La verdad es que muchos los han llamado en algún momento estallido social, otros estallido insurreccional, otros incluso hablaron en algún momento de golpe blanco. ¿Cómo lo denominarías tú, Marcela, y especialmente cuáles crees que han sido las principales consecuencias del estallido insurreccional a 5 años del octubrismo? Bueno, para mí un estallido de violencia brutal que tenía como objeto definitivamente sacar por la fuerza a un gobierno democrático. Claro. Y eso, que muchos lo vimos muy claro mientras estaba ocurriendo, muchos no lo vieron así. Muchos no lo vieron así, y yo creo que eso hizo que se prolongara esta violencia. Si al final uno mira para atrás, ¿qué fue lo que paró la violencia? El COVID. O sea, si no es por la pandemia, esa violencia no termina. Entonces, esa violencia no la logramos parar con las herramientas del Estado de Derecho, no la logramos parar con las herramientas de la política tampoco, porque mucha gente se compró el tema de que esto, lo que había era un malestar social y por lo tanto se justificaba esta violencia de esa manera. Entonces es re fácil decir un par de años después, oh no, sí, hubo un intento de golpe de Estado, no, sí, querían sacar a un presidente, si lo estaban diciendo. Claro. Las declaraciones de los partidos políticos de izquierda era que, ¿te acuerdas aquí? Parlamentarismo de facto, o que el presidente renunciara. Entonces, a uno le cuesta mucho entender cuando está pasando una violencia de esa naturaleza, cuando la izquierda lo está diciendo expresamente lo que quieren, que hubiera gente que tratara de mirarlo con una mirada mucho más naif lo que estaba social, como pasando. Una mirada media social. Claro, así. O sea, si nadie discute que en Chile hay malestar, como en todos los países del mundo, claro, hay malestares, hay problemas que no se han solucionado, pero muy distinto de eso es llegar a justificar esa explosión de violencia como la que vimos. Además, uno, no sé, nosotros nos tocó en la convención ver el fraude de Rojas Vade en vivo y en directo. Sí. Bueno, él era el símbolo de esas protestas. Y uno dice, ¿dónde estaba la inteligencia del Estado? Nadie fue capaz de detectar que era el símbolo de este malestar, de esta injusticia. ¿Era un fraude? O sea, ¿cómo de eso solamente se descubre después por una investigación periodística? Entonces, uno mirándolo ahora para atrás, ve con dolor todo lo que Chile perdió con ese estallido, todo lo que se destruyó, pero también ver lo indefensos que estábamos como democracia frente a esa violencia, y no creo que hoy día estemos más fuertes para enfrentar algo similar si es que llegara a ocurrir.
Bueno, manera. ¿qué es lo que muestran los datos hoy día a 5 años de octubre del 2019, el 18 de octubre del 2019? La última encuesta CEP de agosto-septiembre del 2024 ante la consulta sobre las manifestaciones del 2019, el 23% dice que la apoyaron. La cifra en un 55% en diciembre del 2019. En tanto, el 34% dice que las rechazó, cuando solo el 11% dijo lo mismo un par de meses después de los sucesos. Y otra pregunta fue, considerando todo lo bueno y todo lo malo, ¿usted diría que el estallido social era muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo? La respuesta también es indicativa. El 17% contestó bueno o muy bueno, el 30% señaló que era regular y el 50% afirmó que era malo o muy malo. O sea, Ha cambiado la opinión, ¿ah? ha cambiado la opinión, es bien cambiante, un poco también lo decía Marcela respecto al tema de que siempre hay malestar en los distintos países y el punto es poder hacer el diagnóstico como la gente y ver bien qué es lo que se estaba transmitiendo. Claro. ¿Ustedes se acuerdan dónde estaban el 18 de octubre del 2019, no? Yo me acuerdo, yo estaba en la Universidad Católica, estábamos en la jornada de Derecho Público, coincidentemente con Bárbara Sepúlveda, ex convencional constituyente del Partido Comunista, y claro, yo no pensaba que esto era una manifestación más y de repente se empieza a incendiar todo, la ciudad se paralizó. ¿Dónde estaban ustedes el 18 de octubre del 2019? ¿Se acuerdan? Bueno, yo era Marcela, ministra, yo era ministra de Educación y en el fondo yo cuando te escucho tus datos, yo no sé si cambia la opinión o cambia el día de que hay gente que se avergüenza de haber estado a favor, Sí. pero que ante otra oleada febril como esa, yo no creo que no volverían a estar en la misma posición línea. si pudieran volver a sacar una ventaja política de eso. ¿Ah? Entonces ahí es donde uno dice, en Chile, ¿qué tan fuerte es la condena a la violencia después de todo lo que pasó? No creo que en eso haya cambiado demasiado. Yo creo que la prueba de fuego va a ser cuando esta generación y estos que están en el poder hoy día, que fueron los grandes promotores del octubrismo, bueno, ¿qué va a pasar cuando ellos estén en la oposición? ¿Ah? ¿Qué va a pasar cuando Carabineros ya no dependa de un ministro de Interior de izquierda, sino que vuelva a depender de un ministro de Interior de derecha? ¿Ah? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Van a volver a ser los pacos asesinos? Porque claro, es distinto cuando eres tú el que está manejando la fuerza pública, cuando lo vuelve a manejar la derecha. Entonces, yo en eso no les creo nada y creo que el octubrismo sigue muy vivo ahí. Yo era ministra y a mí nunca se me va a olvidar que al día siguiente, ese sábado, estamos citados todos los ministros a un gabinete en la Moneda, como un gabinete ampliado en que van los dirigentes de los partidos políticos. Y de inmediato se vieron las dos almas ahí, ¿no es cierto?, del gobierno. Uno, que inmediatamente fue decir, acá poco menos que esto es culpa de injusticias sociales no resueltas. Del sistema, y corrieron a arrodillarse ante la violencia. Y otros, que éramos mucho más claros en definir, ojo, aquí hay un estallido de violencia, si no controlamos el orden público, de esta no salimos. Y claro, desgraciadamente ahí se empezó a ir el tema, pero por otro lado, ¿te acuerdas que empezaron todas a levantarse agendas sociales, cadenas nacionales con agenda social, y la violencia seguía y seguía y seguía? Entonces, bueno, yo creo que hay un aprendizaje para el futuro, que la violencia se enfrenta con las herramientas del Estado de Derecho, pero se enfrenta a la violencia y tú nunca la puedes justificar. Por más grandes que sean los maletares, no puedes justificar una violencia de ese estilo. Claro. No, y ahí yo concuerdo con la Marcela cuando dice, bueno, yo no les creo que en cierta manera cuestionen la violencia como método de acción política, que condenen, ¿cierto?, la criminalidad, la delincuencia, el estallido de violencia que hubo en Chile, porque cuando uno ve cómo votaban los parlamentarios del gobierno, que, bueno, y muchos de ellos que hoy día están en el gobierno, no como parlamentarios, sino como ministros, o incluso quien nos gobierna, ¿cierto?, como presidente, tú ves que sus votaciones eran especialmente por rechazar aquellos proyectos que permitían mantener el orden público, entregar mayores herramientas a Carabineros, y por sobre todo que permitían mantener controlado, ¿cierto?, esta ola de violencia o estallido de violencia que se dio en Chile, que duró por varios días, varias semanas. Y la verdad es que meses, ¿cierto? Y al mismo tiempo vimos cómo esta misma conducta o seguidilla de votaciones se dio en el proceso constitucional, cuando querían eliminar el estado de excepción, cuando querían refundar Carabineros, cuando querían, ¿cierto? Cuando lo hicieron, perdón, vale, cuando lo hicieron, lo que pasa es que no lo aprobaron. Claro. Pero eso... Gracias, Chile, por esa votación el 4 de septiembre. Bueno, y la verdad es que eso tú lo ves, y hasta los días de hoy, cuando existen ciertos discursos por parte del gobierno, vamos, Carabineros, estamos con ustedes, la verdad es que después tú te pones a revisar cómo siguen votando en el Parlamento, al mismo tiempo revisas incluso, o sea, yo les pido a las personas que nos están escuchando, y a quienes nos están viendo también por Agricultura TV, que puedan revisar los tweets de los ministros hoy día, de los activistas de izquierda,
¿cuántos tuits tienen respecto del apoyo carabinero, respecto de la condena a la delincuencia o la crisis de seguridad que tienen hoy día? Entonces, concordando con eso, Marcela, especialmente con que no creo que tengan la convicción por la seguridad, el Estado del Derecho y el orden público, a mí me gustaría ahondar en especialmente cuáles eran las expectativas que tenían los chilenos, porque efectivamente muchos justificaron estos hechos de violencia entendiendo que había un malestar social, habían demandas denominadas sociales que requerían avances, ¿cierto?, por parte de la ciudadanía y que hoy día vemos que tampoco se han concretizado. O sea, la pregunta es, ¿estamos mejor o estamos peor a 5 años del octubrismo? A ver, una cosa es lo que estabas diciendo tú al principio, o sea, no solamente no se respaldó a Carabineros en el uso de la fuerza legítima para enfrentar esa violencia, sino que se les desprotegió. O sea, mientras eran completamente atacados, las fuerzas políticas no fueron capaces ni se atrevieron a ponerse del lado de ellos. Uno miraba, yo desde el Ministerio de Educación miraba por la ventana, ¿no es cierto?, cómo iban atacando a los carabineros, cómo rompían las veredas para tirarle los piedrazos, y Carabineros retrocediendo, y todavía siguen, ¿no es cierto?, con tantos juicios abiertos y de manera muy injusta. Entonces, por una parte lo que dices tú, se validó la violencia, pero por otra parte se rompió ese consenso en que respaldábamos el uso de la fuerza legítima dentro del Estado de Derecho para enfrentar la violencia. Claro. Y en lo segundo, si la causa de la violencia hubieran sido los malestares sociales, explícame tú de a dónde sacan la carta debajo de la manga de que esto se iba a arreglar con una nueva constitución. La varita mágica, ¿cierto? Claro, o sea, si eran malestares sociales, eso se hubiera arreglado, ¿no es cierto?, con los programas sociales, con avanzar en las reformas que se requerían, pero resulta que todo esto se le busca una salida, que es sacar una nueva constitución. Lo que nunca habían podido lograr por los votos, lo lograron con la violencia. Claro. Entonces, la mejor demostración de que lo que había atrás de la violencia no eran estos malestares que sí existen, pero que no eran la causa de esa violencia, fue que después entonces para solucionarlo le ofrecen un camino que no es simétrico con lo que están diciendo las causas. Claro. O sea, ¿cuándo en esa protesta del 1.000.000 de personas, la gente que había, cuántos letreros habían por una nueva constitución? Ninguno. El de la Asamblea Constituyente. Ninguno. O sea, las no instalaron existía. después. No era la demanda. No era la demanda. Y la política respondió con eso, que claramente se vio después de los procesos, que no era lo que los chilenos querían. Efectivamente, bueno, de hecho, yo me acuerdo de la línea de tiempo, fue 18 de octubre, el 25 de octubre fue esta marcha, que fue una marcha relativamente pacífica, del 1.000.000 de personas, y si no me falla la memoria, como el 12 de noviembre se firma esta carta, que nunca se me va a olvidar, de hecho la tengo guardada desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Es la más grave. Es la más grave, ¿cierto? Donde básicamente lo que hacen es interpelar al presidente de la República, al jefe de Estado, para decirle, mire, acá usted quiere que prácticamente lo salvemos, pero el itinerario es el siguiente: plebiscito de entrada, asamblea constituyente y plebiscito de salida, firmado desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Y luego, finalmente, ocurre el 14 de noviembre, pasando al 15, que es el acuerdo por la paz y por la nueva constitución, y ese acuerdo por la paz tiene un parrafito de paz al principio, todo el resto es el itinerario de la nueva constitución, y ya, Y ¿no? eso es, y ahora algo lo que decía la Cate también, o sea, hoy día nos gobiernan los octubristas, ¿no es cierto?, los que validaron el octubrismo. ¿Y cómo está Chile? Mucho peor en manos de ellos. Entonces, ellos era fantástico, esto era contra los poderosos. Hoy día los poderosos son ellos. No hay nadie más poderoso que el presidente de la República y su equipo de ministros, son los que tienen todo el poder. O sea, nos gobiernan los que promovieron el octubrismo. Y los chilenos están mejor o peor, mucho peor en todas las áreas de su vida. Efectivamente, y eso al final del día es un poco el rol. ¿Eso era para el final, para la hora de la verdad? ¿O No, podía no, ser no, ahora? no, no, si ya dijimos que este programa entero es la hora de la verdad. Es más, yo creo que deberíamos cambiarle el nombre a este programa, este se va a llamar más que más sociedad, se va a llamar más verdad, la hora de la verdad. Pero claro, sí, eso es así. Al final nos metieron el dedo en la boca con el tema de la nueva constitución. Sí. Un poco Carlos Peña, me acuerdo que publicó un libro bien interesante donde dice la fuerza emocional del momento que había, como caldo de cultivo de la gente, la práctica se dirigió por parte de la política hacia lo que fue el acuerdo por la paz y por la nueva constitución, pero que lo que buscaba era instalar una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Y eso es lo que preocupa. A mí lo que me preocupa es la capacidad que tiene la izquierda refundacional de instalar una agenda sin que nadie les haga frente. Exactamente. O sea, porque eso sí que yo creo que no estamos blindados a que vuelva a pasar de otra manera, lo que sea, pero la izquierda tiene una capacidad espectacular para fijar la agenda, para perseverar en eso, y uno ve
que no hay demasiada capacidad como para hacerle frente. Lo han hecho con toda su agenda, ¿no es cierto? Con el fin al lucro y cómo nos destruyeron la educación, lo hicieron con la Asamblea Constituyente que se demoraron años, lo hicieron con el octubrismo. Entonces uno dice, bueno, siguen avanzando. ¿Estamos preparados de verdad para hacerle frente? O de nuevo, cuando venga otra ambiente febril como eso, ¿la derecha se va a poner de rodillas o vamos a enfrentarlo? Yo sé que estamos conversando más bien como del octubrismo y a 5 años del momento que cambió. Yo creo que un momento importantísimo Chile, de la historia de Chile. Pero ese yo creo que es un tema que tiene que ver con el diagnóstico y qué es lo que tenemos para adelante, porque en realidad hoy día cuál es el rol que tiene que tener la oposición. A mí también me preocupa eso, y sobre todo porque pareciera que las discusiones se dan mucho respecto a las políticas públicas, ya todavía, como los programas de gobierno que vienen a propósito de las elecciones presidenciales el próximo año, y yo por lo menos no veo que ese sea el tema. El tema pasa que tenemos dos visiones de sociedad completamente distintas. Claro. Y por una parte tenemos un octubrismo vivo y por otro lado tenemos una derecha que todavía sigue pegada como en la lógica de los 90, donde la política pública, el cosismo, si no pasa por ahí. Y tampoco pasa muchas veces por cantidad de recursos. Es cómo administras los recursos, cómo gobiernas, cuál es tu eje, si el centro va a ser la persona o el centro va a ser el Estado. Y yo creo que esa lógica que pareciera que es más binaria, eso no veo que la oposición en pleno entienda esa lógica. No sé cómo lo ves, lo ves tú. El programa de ustedes se llama Más Sociedad. Sí. Y es lo que uno ve que hoy día, todo el día que está en riesgo. Aquí la agenda de la izquierda refundacional no solamente más Estado, sino que es puro Estado. Claro. O sea, y no veo que estemos defendiendo los espacios de la sociedad civil, los espacios donde el mundo privado tiene que ejercer con libertad. Tenemos un complejo para defender esa libertad. A mí lo que me pasa, y en eso lo hemos conversado tanto las tres también cuando estábamos en la convención, esta izquierda que hoy día nos gobierna y la izquierda que vimos en la convención y que nosotros conocimos y sufrimos, esa izquierda no es la concertación. Esa izquierda es una izquierda que no cree en la democracia, que combate y no cree en la libertad, que no cree en el Estado de Derecho, que no cree en el control del poder político, que no cree en la libertad de las personas. Entonces, a esa izquierda la tienes que enfrentar con una derecha proporcional, claro, pero no con la misma derecha que enfrentabas a la concertación. O sea, ¿cómo vas a enfrentar con la misma derecha o con el mismo estilo de hacer oposición las propuestas de Ricardo Lago y de Eduardo Frei que las que está haciendo el octubrismo o esta izquierda refundacional? Obviamente que requiere un estilo de hacer oposición distinto, en que tenemos que levantar nuestra idea, explicarlas a la gente sin complejo, mostrarles que hay un proyecto de país diferente, que se vive mejor con libertad, que el Estado lo que toca lo destruye, en Chile sobre todo. Pero yo ahí siento, como dices tú, que nos vamos a quedar de nuevo en listas de supermercados de programas de gobierno en vez de visión de país. Claro. Sí, efectivamente, porque yo creo que uno de los plus que nos dejó el proceso constitucional, que nos dejó hartas cosas malas, pero una cosa buena, creo yo, especialmente para los chilenos, pero también para los sectores de derecha, que son oposición, ¿cierto?, a este gobierno y al octubrismo, es que es demasiado transparente el proyecto del octubrismo y quedó plasmado en el proceso constitucional. O sea, el texto constitucional que plantea, ¿cierto?, como tú dices, puro Estado, la intervención estatal en todos los ámbitos de tu vida, el limitar, el restringir derechos, el cómo no se quería reconocer y no se reconoció, ¿cierto?, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, la libertad de enseñanza, las reglas claras en materia de propiedad, de expropiación, etcétera. O sea, al ver tú cómo querían dividir a Chile en diferentes naciones, en entregar cuotas y cupos y beneficios a grupos históricamente excluidos por sobre los chilenos, etcétera, tú ves que hay un programa claro, refundacional, revolucionario, y lo decíamos en otros programas con Constanza, que aquí lo que la izquierda busca no es reformar o mejorar lo que hoy día tenemos en Chile. Lo que busca es destruirlo, refundarlo, o sea, pasar la retroexcavadora, como en algún momento también se dijo. Y en ese sentido, yo no sé si esto es un plus o no, porque no sé si es que la derecha hoy día, en el sentido de desde quienes están en los partidos de centro derecha hasta quienes se representan por otros partidos más a la derecha de la derecha, no sé si hoy día lo tienen tan claro. ¿Cuál es el proyecto del octubrismo? Si es que sigue o no vivo, si es que lo vemos plasmado o no en los proyectos que presenta el gobierno en la Cámara de Diputados, etcétera. No sé si eso lo tiene tan claro hoy día nuestro sector. A ver, yo creo que lo que dices tú es muy importante en esto de que la izquierda lo dice explícitamente. Aquí no se trata de que nosotros creemos que la izquierda quiere esto. Lo dicen, lo ponen por escrito, lo dicen todos los días. Y yo no puedo entender que haya gente de derecha como que quiera creer que no,
que no lo quieren tanto. ¿Ah? No, te están diciendo que no creen en la democracia, Es una que no creen teoría en la libertad. conspirativa. No creo que lo quieran de verdad. Algunos ¿Ah? piensan que estamos traumados los de la por eso, convención. no, pero te lo dicen todo el día y como que algunos de la derecha dicen, no, pero no creo que la izquierda en el fondo Claro. quiera eso. Te lo pusieron por escrito, te lo dijeron en todos los artículos, lo defienden y tú igual querís decir, no, ¿por qué? Porque es mucho más cómodo creer que no quieren eso, porque eso te Claro. permite hacer un estilo de oposición mucho más light, mucho más buena onda, en que no tengas que enfrentar esa izquierda que te quiere destruir tu proyecto país. Claro. Yo creo que nosotros, si algo aprendimos, bueno, me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, que nos dicen, oye, lo pasaron tan mal en la convención y todo, yo creo que la gran forma en que dimos vuelta a ese partido fue en que no tuvimos complejo en dos cosas, en combatir las consignas de ellos, que eran difíciles. Sí. O sea, ahora es re fácil, pum. Pero cuando partió esta cuestión, ¿te acuerdan de la plurinacionalidad y Sí. todo? Al principio todo Chile estaba enamorado de la plurinacionalidad y nadie entendía lo que era. La Y nosotros superdiversidad, fuimos, todo eso. pero, o sea, durísimas en explicar lo que era, en salir a decir lo que era y contra todos decir que no. Y después Exactamente. en cada una de las posturas lo mismo, ir destruyendo las consignas, explicando, levantando nuestra propuesta alternativa. Entonces uno dice, bueno, lo dijimos tantas veces, que la idea no se defienden sola. Bueno, eso es. Pum. Teníamos que explicarlas, teníamos que levantarlas y la gente respondió. Entonces yo por eso no entiendo si ahí la gente y los chilenos entendieron, respondieron y votaron bien. ¿Cuál es el temor de volverlo a hacer una y otra vez en cada elección? Sí. Bueno, se nos ha pasado volando el primer bloque. Vamos a seguir Ah, ya conversando. terminó el primer bloque. Terminó el primer Yo pensé que bloque. ya teníamos todo el programa, ya del programa Más Sociedad, pero acuérdense que hoy día cambiamos el nombre. Hoy día se llama La Hora de la Verdad todo el programa, así que que tenemos como invitada a Marcela Cubillos hablando a 5 años del 18 de octubre del año 2019. Esperen un momento. Y estamos de vuelta en programa Más Sociedad. Y antes de seguir la conversación con Marcela Cubillos, que está muy interesante, tenemos que también saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible nuestro programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y estábamos Nunca te había escuchado en este rol de anuncio de oficial. animadora. Eso es lo que pasa cuando uno tiene una invitada que la conoce mucho. Lo hace muy bien. No, sí, ahora ya. Bueno, ya Creció con tanta no, juventud. ya estoy adulta, ya estoy adulta y estoy leyendo los auspiciadores. Eso, muy bien. Así que, pero estábamos conversando un tema, Gracias un por tema hacerlo serio posible, dile. que hace posible nuestro Sí, bueno. programa. Sí, es verdad, Alianza Prudential hace posible nuestro programa, entre otros auspiciadores. Estábamos conversando de a 5 años del estallido social, o como se le denomina, estallido delictual, insurreccional, etcétera. Y hay un tema que obviamente que tomando en cuenta la invitada que tenemos, Kate, tenemos que tocarlo, ¿cierto? Que es Sí. lo que vino después, ¿no? Que fue la Convención Constitucional, este romanticismo que se puso a través de los movimientos sociales que llegaron a la Convención Constitucional a través de la Lista del Pueblo, que duró poco. La Lista del Pueblo se terminó disgregando, y estos movimientos sociales que decían representar ciertas causas en particular y que parecían que eran independientes, pero que eran falsos independientes. Sí. Hablemos un poco de eso. A ver, yo sé, hubo a mí no me molesta mucho cuando dicen que la convención, ¿no es cierto?, era un circo, porque es muy grave todo lo que pasó ahí. Y además de todo lo que pasó ahí, después la izquierda, cuando pierden en el plebiscito, no dicen nada, dicen simplemente que fueron demasiado rápidos, o sea, no renuncian a ninguna de las ideas que ahí se plasmaron. No podemos ir más rápido que nuestro propio Claro, pueblo, decía entonces, el presidente. bueno, pero no han Claro. renunciado a nada, ni creen que fue equivocado nada. Pero si uno lo mira para atrás, era impactante. Tú ponías el ejemplo de la Lista del Pueblo. A mí nunca se me va a olvidar el discurso de Dino Azulado con su ¿Cuál de dinosaurio todos? azul, Ah, cuando dice que el de renuncia títere. a la Lista del Pueblo y era el único que quedaba. Cuando ya no quedaba nadie en la Lista del Pueblo, ya se le hace un discurso muy al final diciendo yo ahora renuncio a esta bancada. Y era como lo único que quedaba de la Claro. Lista del Pueblo.
Pero a mí lo que más me impacta es el indigenismo que vivimos durante toda esa convención, desde que partimos. ¿Se acuerdan ustedes, Elisa Loncón, cuando asume y anuncia que Chile va a ser plurinacional? En el discurso que estamos todos asumiendo, no se empieza a discutir, ella anuncia que Chile ya lo va a fracturar en distintas naciones. Partimos con una constitución y terminamos, ¿no es cierto?, con un texto completamente indigenista que afectaba a la igualdad ante la ley, y todo el mundo enamorado para afuera de esta causa. Entonces uno dice, esos son riesgos que siguen vivos, porque no es que la izquierda esté abandonando esa agenda, no la ha abandonado ni un poco, no les resultó ahí. A ver, si fuéramos de derecha, claro, ya la habríamos abandonado a la primera derrota, porque somos muy poco perseverantes en nuestras causas, pero la izquierda no, la izquierda es perseverante, tuvieron una derrota, pero eso no quiere decir que vayan por el triunfo, les cueste lo que les cueste. Así es. No, y lo hemos visto en el Partido Comunista y algunos miembros del Frente Amplio cómo siguen insistiendo, ¿cierto?, con lo de una nueva constitución, y uno dice, bueno, estos gallos están locos, pero bueno, hace 10 años también decían nueva constitución, asamblea constituyente, y todos los encontraron unos locos y lo terminaron logrando, por la perseverancia de esa misma Habían convicción, ex senadores, ¿cierto? perdona, un ex senador del Partido Socialista que decía que estaban fumando opio, ¿te acuerdas? Sí. Camilo Escalona decía Sí, a propósito ahora, del y tema las de la nueva ideas, Constitución. porque por último, aunque no levanten tanto la nueva constitución hoy día o la levanten menos, te meten la idea, o sea, lo que está pasando con las universidades, por ejemplo, que es el control por parte del Estado de toda la educación superior, o sea, ya lo hicieron con la reforma de Bachelet en el tema de la educación escolar, y ahora lo quieren hacer con la educación superior. Bueno, cosas que les dijimos que no, o sea, Chile les dijo que no en el rechazo, ¿no es cierto?, a un control por parte del Estado de la educación, y ahora, por reforma, lo quieren meter igual, y así muchísimos temas. O sea, yo creo que ahí está el punto, cuando tú ves que no han abandonado ninguno de los elementos que estaban plasmados en ese texto constitucional que fue rechazado, gracias a Dios, por el 62% de los chilenos, pero que uno ve que siguen insistiendo a través de anuncios, cadenas nacionales, proyectos de ley, etcétera, no solo a nivel o en materia educacional, sino que lo vemos también en temas valóricos como, por ejemplo, el tema del aborto, aborto libre, cómo siguen insistiendo con la eutanasia, cómo siguen insistiendo incluso con el poder quitarle los ahorros, ¿cierto?, a las personas a través de la reforma previsional. Entonces, bueno, renuncia no hay. Lo que sí preocupa es un poco la ingenuidad de los chilenos de creer que hay una renuncia, por un lado, y al mismo tiempo también de creer, porque lo creyeron, cuando se redacta el texto constitucional, muchos creían que íbamos a ser plurinacionales por un ratito, que íbamos a probar cómo nos iba con los diferentes sistemas de justicia, que íbamos a probar cómo nos iba con esta nueva forma de ver Chile. Y la verdad es que eso no iba a ser así, y si no hubiera sido por personas valientes, ¿cierto? Como tú, Marcela, que efectivamente estuviste en la Convención Constitucional y que además fuiste ejemplo para muchas de las generaciones que éramos más jóvenes, digamos, en la Convención Constitucional y que no teníamos quizás tanta experiencia defendiendo nuestras ideas en un cargo de representación, pero que fue relevante contar con esas personas que pudieran hacerle frente a los engaños de la izquierda que hoy día, a mi parecer, siguen más presentes que nunca, y lo vemos también en tu candidatura en Las Condes. Vemos cómo nuevamente, ¿cierto?, el Frente Amplio instala una candidata que lleva el mismo nombre tuyo, salvo por el segundo apellido, ¿cierto? Marcela Cubillos Sigal, la verdadera, y la verdad es la original, ¿cierto? Y que ya compitió, bueno, podemos tocar ese tema nuevamente, y tú lo decías muy bien en un video, quieren engañar nuevamente a los vecinos, en este caso de Las Condes. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo los has enfrentado? A ver, primero decir que ustedes, que eran de las más jóvenes de la convención, agarraron experiencia harto rápido. Gracias por eso. Agarraron experiencia harto rápido, así que esta cuestión de que, claro, Rodrigo Álvarez y yo llevamos más experiencia política y todo, pero yo lo único que quiero decir en este programa, que aquí las más jóvenes, yo diría que ¿qué fue lo que uno aprendió de personas como ustedes en esa convención? Yo digo el carácter que tenían y la valentía, y es importante que todos los auditores lo sepan, porque cada vez que alguien de izquierda levantaba un tema que era brutal contra nuestras ideas, ustedes ni siquiera se daban el tiempo de pensar lo que iban a decir y ya estaban levantando la mano y haciendo un discurso pero frontal frente a ello. Entonces, yo creo que ese trabajo con un grupo de convencionales menos valiente hubiera sido muy difícil. De hecho, acuérdense que el grupo de convencionales, la gran mayoría de los que llegamos, habíamos votado rechazo en el primer plebiscito. Exactamente. Entonces, la gente nos premió con su voto a la gran mayoría de los que habíamos estado por el rechazo, y fuimos los que tuvimos las votaciones más grandes, etcétera. O sea, la gente que estaba molesta con este proceso fueron los que nos dieron el apoyo, y yo estoy muy contenta de que les cumplimos. Les cumplimos con el trabajo que hicimos ahí, trabajamos unidos, trabajamos valientes, y bueno, y logramos dar vuelta a ese partido que, si ustedes se acuerdan, las primeras reuniones era, pero a ver, o sea, ¿qué va a pasar en este plebiscito? Salía, cuando veíamos el daño, ese febrero negro, cuando Chile estaba de vacaciones.
Cuando Chile estaba de vacaciones, toda Y la a élite nadie le estaba de importaba ese vacaciones, tema, a sí. nadie le importaba nada y nosotros veíamos cómo nos destruían la democracia. Y lo que decías tú, si ese texto se aprobaba, la destruían de una vez y para siempre. No había vuelta atrás. Ahora, la izquierda sigue con sus prácticas, claro, usted me pone el ejemplo en Las Condes, evidentemente es con el afán de engañar y de confundir a los vecinos, el instalar una candidata que por segunda vez para la convención fue lo mismo, que tiene el mismo nombre. Esto ha existido en la historia. Uno busca ejemplos incluso en Estados Unidos y todo. Hay que poner un nombre simplemente para confundir. Que no hace campaña, que prácticamente no existe, pero que busca confundir a los electores. Bueno, así pelea la izquierda y ella fue candidata alguna vez en la lista del pueblo, ¿no? Ella va hoy día como independiente dentro del pacto de izquierda ecologista popular que lleva en otra parte, en otra comuna a la tía Pikachu, en otra llevan a otro candidato también de la lista del pueblo. O sea, es el mismo grupo. Súper buena que estaba referencia. en la convención. A ver, a mí me ha tocado todo lo de la convención, porque también en Las Condes va Constanza Schoenhout, que era convencional del Frente Verdad, Amplio. pero ahora está como ordenadita, así como con chaqueta. No, Yo ahora- la he visto con una ahora chaqueta se así bien peina, ordenada, se peina. se todo, maquilla, bueno, sí, sí, sí. no, Otro Claro, y perfil, con un discurso otro perfil. de Smart City, poco menos, cuando Sí. estábamos con un discurso de el Electromovilidad, todas estas del cosas, indigenismo brutal, ahora ya estamos Sí, con, no, está convirtiendo ordenadita. Las Condes en una Smart City. De Smart City. Pasamos de defender a Elisa Loncón y su indigenismo al Smart Sí. City en Las Condes. Perdón, ahora la verdad. No, la verdad, Pero- todo el programa, así que está pero- perfecto, está perfecto. No, pero es que es brutal, Se me había ¿ah? olvidado, brutal ¿verdad? como ejercen de camaleones muchas veces y tratan de engañar a las Sí. personas. Bueno, pero igual, a ver, si nos están diciendo, pues, si el actual presidente de la Cámara de Diputados decía que hay que retroceder un paso para poder avanzar dos, retroceder dos para avanzar uno, o sea, en la práctica es un repliegue y en realidad eso es algo que nosotros no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar y lo que sí podemos influir es en el rol de lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros no podemos controlar lo que va a hacer la izquierda, pero sí podemos manejar en Pero el tenemos fondo una qué hacemos pega nosotros. de que a nadie se le olvide los que votaron a prueba este texto. Porque a mí ya ahora se divide la gente entre demócratas y no demócratas por quienes estuvieron dispuestos a aprobar un texto completamente antidemocrático. O sea, cuando a ti te quieren decir que adentro del gobierno hay un sector como la Carolina Toá u otro, la Carolina Toá fue vocera de un Sí, texto que de la prueba. destruía la Así democracia. es. Entonces, nosotros, yo creo, como oposición, tenemos el deber de recordarle a los chilenos dónde estuvo cada uno cuando Chile se estaba jugando su destino entre libertad y totalitarismo, entre democracia y totalitarismo. ¿No? Y por otro lado también, De o sea, todas maneras. y en términos de los hechos, o sea, ir a los hechos más que a las palabras. O sea, en el caso de la ministra del Interior, Carolina Toá, ella, bueno, dice que aparece como el adulto responsable, ¿cierto?, de la moneda, pero la realidad es de que ella fue ministra del Interior mientras estaban indultando a los delincuentes del 18 de octubre, que fue, entre paréntesis, la primera petición. La primera petición de la Convención Constitucional Así en la que es. participamos nosotras tres fue indulto a los presos de la revuelta. Ujú. ¿Y se Es más, acuerda de Atria ahí? por supuesto, Adria, ¿qué fue lo que dijo Adria? Agradeciéndole, por lo Agradeciendo, menos. no, diciendo que en realidad Estamos aquí gracias fue- a Ustedes ella. tienen mejor memoria, porque son mucho más eso, jóvenes. no, como si tu Robert no, pero sí, pues efectivamente dijo, gracias a ellos nosotros estamos acá. Claro, y por eso había que indultarlo. Y por eso había que Por indultar. eso hay que indultarlo. Entonces, que no se nos olvide Qué eso, que no se nos olvide tampoco que Carolina Toá fue la ministra de Interior que además vetó el proyecto de ley de usurpaciones, que habla de tomas pacíficas y de tomas no pacíficas, que hablaba de la ley de gatillo fácil en la ley Naín Retamal. ¿No? O sea, Y el socialismo democrático aprobando un texto antidemocrático. Entonces, Así es. o le cambian el apellido o piden perdón por haber apoyado ese texto. O sea, exactamente. yo creo que el exactamente. democrático le queda sobrando a varios partidos, porque todos los demócratas, partidos por la democracia, socialismos democráticos, la verdad es que en el último tiempo lo hemos visto defender cero la democracia y especialmente en los peores momentos para la democracia chilena. Y en ese sentido yo concuerdo con usted, o sea, no nos olvidemos de quienes asusaban al perro matapacos, que andaban con la polera, que se la ponían en todos lados, a quienes criticaban a los carabineros, quienes asusaron especialmente la acusación o la formalización contra el general de carabineros, ¿cierto? Hoy día que lo termina sacando en momentos donde uno debería decir, bueno, a ver, estamos en la peor crisis de seguridad y quien se la jugó de lleno, ¿cierto? Por defender la democracia y por defender a los carabineros terminó siendo, en cierta manera, sacado, formalizado, y al mismo tiempo tú dices, bueno, ¿cuánta destrucción hubo en Chile con el octubrismo? ¿Cuántos comercios fueron destruidos? ¿Cuántos supermercados fueron saqueados? ¿Cuántas iglesias fueron quemadas? ¿Y cuántos de las personas que cometieron esos delitos hoy día están presos? Porque algunos de ellos están indultados, Así es. pero otros ni siquiera se investigaron.
Oye, y además, entre las cosas que uno se acuerda de la convención, ¿se acuerdan cuando pusimos la bandera chilena al inicio en nuestro... y nos dijeron que era violento? Una ofensa. ¿Ah? Sí. Que era No. violento poner la bandera chilena, ¿ah? Sí. Porque ahí a esa altura ya se creía que Chile tenía que tener varias banderas, bueno, en el Sí, texto sí. lo pusieron, pero violento. Y ahora que uno los ve a la izquierda haciendo campaña con banderas chilenas, o sea... Con Copihue, el pero Partido si fue Comunista. pero Sí. hace re poco. Mm. Y uno dice, no han cambiado. No han cambiado porque ellos han dicho que no han cambiado sus ideas, sino que nosotros no les creamos. Ellos han dicho que no las han cambiado. Sí. ¿Verdad que sí? Pues era violento, bueno, y el concepto de República de Chile era invasor. ¿Te acuerdas? Sí, esa era la Rosa Catrileo, que actualmente es funcionaria pública, ahí está. Pero desde el metida en la CONADI. reglamento que no podíamos Sí, hablar pues, de del República reglamento de Chile. de República de Chile, ¿Pero efectivamente. qué no se podía hablar de República de Chile en la Constitución? Porque era un concepto invasor. Sí, así es. No, y si pedíamos cantar el himno, se negaba. Y si pedíamos un minuto de silencio para una persona que había sido asesinada por el terrorismo, también se negaba. Cuestiones Ese- brutales. Perdón, Elisa Loncón, no tengo el estándar de Mandela para pedir que bajen las armas. ¿Qué estándar de Mandela? Era simplemente estar en contra del terrorismo en la Exactamente. Araucanía. Sí, ¿ah? pues no, y que había que tener un poquito más de información porque Wallmapu es un país distinto, entonces que la visa para llegar a Wallmapu no era tan mala idea. Son temas que parecen que, claro, que uno lo mira para atrás y uno dice, esta cuestión, ya, pero fue un lapsus. No, pues no fue un lapsus. No, Son personas es lo que que hoy creen. día claro, es lo que creen, no, y personas que hoy día son parte del gobierno. Mm. O sea, Efectivamente. los ex convencionales constituyentes y por ahí tienes subsecretarios, tienes jefes de servicio, tienes personas, bueno, contratadas como Elisa Loncón, por ejemplo, por una universidad pública. O sea, estamos hablando de personas que en la práctica no solo Siguen fue con un lapsus, vos, ¿no? sino que Siguen con vos. siguen con vos, siguen con financiamiento, con sueldo en los gobiernos y no hay un retroceso desde ese punto de vista. Tanto es así que yo encuentro que el tema de los indultos es precisamente una demostración de aquello. O sea, si el tema de la Convención Constitucional fue un lapsus y fue una cuestión en realidad como que se pasaron de rosca y todo, bueno, entonces ¿por qué se indulta? ¿Y por qué lo financian? ¿No? ¿Y por qué lo financia? Pensiones de gracia. No, a mí eso me parece brutal. O sea, en Puerto Montt, tú todavía vas a la plaza de Puerto Montt, en la región de los lagos, y la iglesia, la catedral de Puerto Montt está Todavía está tapizada tapiada, con está tapiada, latas. sí. Tú ves la Corte de Apelaciones, todavía está cerrada las ventanas porque tienen miedo, ¿cierto?, a sacar las protecciones y que vuelvan a tirar piedras, porque ya es común, ¿cierto?, esto de vandalizar y destruir los edificios. Muy pocas personas, especialmente los del comercio, han sacado, ¿cierto?, estas tapas para poder, obviamente, tener una mejor fachada, digamos, de su negocio, pero seguimos viendo las consecuencias del octubrismo hasta 5 años después. O sea, en la plaza de Puerto Montt, la pileta de aguas danzantes que se había recién inaugurado por el alcalde hoy día implicado en estos de corrupción, Gerboy Paredes, ¿cierto? La destruyeron completamente días después de haber sido inaugurada. 5 años. Y esa pileta todavía no ha sido reconstruida. Costó millones y millones de pesos que podrían haber sido destinadas a otras cosas. Y la verdad es que uno Sacar ve a los, cómo a los monos de además la... esas de- consecuencias. no, Y a lo no, que iba con esto. sacar esos monos No, de- y solo a lo que iba con esto para terminar. La única persona implicada en esos destrozos, en la quema de la Catedral de Puerto Montt, fue indultada por el presidente Gabriel No, Boric. increíble. Tremendo. Además, no, pero sí hemos estado dirigidos estos años de gobierno por un grupo de activistas octubristas. Mm. Eso es. Entonces, que hoy día uno ve que se empiezan a acercar las elecciones del próximo año y todo, y empiezan de nuevo a generar esta sensación de malestar, en que de nuevo que la responsabilidad entonces sea de la derecha de este malestar cuando ellos son los que están gobernando. Claro. Y te van a volver a generar un ambiente proclive a lo mismo. A lo mismo. Entonces, yo creo que tenemos que estar muy preparados para enfrentar un gobierno que no solamente no se ha hecho cargo del mal, sino que los ha exacerbado y son ellos responsables, y que mientras han estado en el poder han sido unos irresponsables porque han dirigido el país como activistas. Exactamente. No, y aparte que no es un Tema tema... de las marchas. Participando ellos de las marchas que van a la moneda, o sea, es como marchan contra ellos mismos. Eso fue Marchan brutal. contra ellos mismos. Bueno, ahora ya no hay tanta marcha, pero siempre un pie en la calle y un pie y un pie dentro de la moneda, O sea, que el es un Partido poco Comunista, los partidos eje comunistas del lo plantean gobierno, así. y le da lo mismo. Sí. Así es. Bueno, y de hecho es importante igual tener en consideración de que estamos todavía viviendo consecuencias del octubrismo, o que personas lo están viviendo todavía, como por ejemplo los ex carabineros que Así es. están enfrentando procesos judiciales. Yo me ha tocado estar mucho en la quinta región apoyando ahí a mi amiga Pepa Hoffman, que es candidata a gobernadora regional, que le aprovecho de mandar un tremendo saludo, y estuvimos en el lanzamiento de un libro de Claudio Crespo, que está formalizado, entiendo que se inicia su juicio el 4 de noviembre por el caso de Gustavo Gatica. Lleva todo este tiempo
ahí, o sea, y un poco contaba, o sea, tanto él como su señora, sus hijos, problemas de salud mental, porque finalmente tiene este tema permanentemente abierto, Claro. sin el respaldo de las instituciones, y para qué decir sin el respaldo del gobierno. Bueno, sobre eso vamos a terminar de conversar después en el tercer bloque, porque me están haciendo muchas señas hace mucho rato. Denos un minuto y volvemos. Y estamos de vuelta con nuestra invitada Marcela Cubillos en nuestro programa Más Sociedad, o bueno, como hemos bautizado este programa, en realidad este capítulo es la hora de la verdad, todo el programa, ¿no, Kate? Sí, de todas maneras, yo creo que para ir concluyendo, especialmente en este tema que es tan doloroso, al menos para mí, para quienes están en la región de los lagos, que todavía siguen viendo las consecuencias del octubrismo, para todos los chilenos en general que siguen viendo las consecuencias del octubrismo, yo creo que es claro que el octubrismo no está agotado, el octubrismo sigue existiendo, sigue latente, hoy día con menos apoyo, la verdad, es que vemos que hoy día algunos reniegan del octubrismo, pero la verdad es que lo vemos en cada uno de sus actos, vemos como este gobierno de Gabriel Boric, un gobierno octubrista que sigue insistiendo en las malas ideas que plasmó en el proceso constitucional, sigue insistiendo con atacar las ideas de la libertad, atacar las ideas que le han dado progreso a Chile, lo hace a través del Congreso, lo hace a través de sus actos, lo hace a través de sus ministros. Y esos ministros, los mismos que eran adoradores del perro matapacos, que eran que asusaban, ¿cierto?, la violencia, hoy día los vemos con esa misma actitud. Vemos un Chile que está colapsado por la inseguridad, al mismo tiempo vemos un Chile en donde se persigue a los carabineros, pero a los delincuentes se les indulta y se les pensiona. Ese es el Chile de Gabriel Boric y ese es el Chile del octubrismo, y la verdad es que este 26 y 27 de octubre yo invito a todos los ciudadanos chilenos que van a ir a ejercer su derecho de sufragio que se pregunten cómo va a votar o cómo votó su candidato en el plebiscito constitucional. Si votó a prueba, la verdad es que es un mal indicio para lo que va a ser en el futuro. A ver, a mí cuando estaba hablando antes, Connie, y tú también ahora, del tema de Carabineros, no quiero dejar pasar. Beatriz Sánchez está de embajadora en México, fue la que inventó o se hizo cargo o difundió, ¿no es cierto?, esta mentira del centro de tortura en la Plaza Baquedano. Y no solamente le sale gratis, sino que es premiada. Es premiada, ejerce un cargo de embajadora financiada por todos los chilenos, con un muy buen sueldo, con platas públicas, ¿no es cierto?, allá, en México, habiendo hecho un daño de esa magnitud a la institución de Carabineros. Yo quiero decir, no solamente el octubrismo está vivo, sino que es una agenda que la sigue levantando, porque la izquierda que hoy día tiene el poder en Chile es esta izquierda octubrista y esta izquierda refundacional. La otra izquierda, la que existió en algún tiempo en Chile, está completamente diluida y no es la que tiene peso. Hoy día la que existe es la izquierda que no cree en la libertad, que no cree en la democracia liberal, que no cree en los contrapesos al poder, que no cree en un país seguro, que no cree en el progreso económico, y por lo tanto, aunque haya personas que les acomode más creer que es una izquierda naif la que está ahí, o una izquierda blanda, no lo es. Y por lo tanto, las decisiones en cada elección, para mí, sigue siendo entre octubrismo y libertad. Y eso va a seguir por mucho tiempo, porque este octubrismo lo derrotamos en el plebiscito de septiembre, pero a la izquierda no se le derrota de una vez para siempre. Totalmente. Y es precisamente, yo creo, tomar lo que decía la Cate, nosotros hicimos lo que pudimos en la Convención Constitucional, hicimos charlas en todas partes, estuvimos en todas partes, y en general mucha gente dice que esa elección del plebiscito de salida fue una elección poco informada, al revés, fue una de las elecciones más informadas que hemos tenido, y es por lo mismo, respecto a las elecciones que vienen ahora, este 26 y 27 de octubre, es muy importante que se informen, es muy importante además que las personas entiendan que el voto es un depósito de confianza en una persona que los representa, y una persona que los representa en esto es una persona o que pone a la persona en el centro o pone al Estado en el centro, que pone el control del Estado o que pone la libertad de la persona por sobre esto, que cree en diversidad de proyectos educativos, que cree finalmente en la libertad en términos generales, y por lo tanto es una responsabilidad de todos nosotros esa información, y también depositar la confianza en quien
en quien de verdad los represente mejor. Y es por eso que no solamente un derecho, es un deber, pero por sobre todo, más allá que sea obligatorio el voto, que lo es importante informarse respecto de quién elegimos para que efectivamente nos represente. Y eso aplica para ahora y aplica para... Y en Las Condes, Marcela Cubillo Sigal, la convencional. La convencional. La original convencional. Convencional. Así que sí, ya sabe, si está en Las Condes, ya tiene claro su voto. Así que... Laura son copias y la verdad que bastante mala. Sí, una copia por último podría haber sido, no sé, po. Bueno, pero para que vamos a entrar en detalle, eso lo vamos a dejar para después del programa. Así que, bueno, agradecerles a todos, obviamente, por escuchar el programa, también por las visualizaciones que tenemos en Agricultura TV. Así que muchas gracias, nos despedimos, y agradecerle, por supuesto, a Marcela por haberse tomado el tiempo. Muy intensas las campañas, para haberse tomado el tiempo para haber estado con nosotros este día domingo. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.